Mesa redonda. Sostenibilidad económica y digitalización en la empresa. Modera señor don Felipe Formariz Pombo, subdirector general de Estrategia y Servicios al Sector Turístico, Instituto de Turismo de España, Turespaña. Participan señor don Enrique Martínez Martín, presidente de Segitur Turismo e Innovación. Señora doña Ana Isabel Fernández Samper, directora general de Turismo, Consejería de Economía, Empresas y Empleo, Junta de Castilla-La Mancha. Señora doña Jessica de León Verdugo, consejera de Turismo y Empleo, Gobierno de Canarias. Señora doña Yolanda de Aguilar Rosell, secretaria general de Turismo, Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Señora doña Inma Benito Hernández, directora de Turismo, Cultura y Deporte, Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Bueno, pues lo primero de todo, buenos días. Después del café retomamos las sesiones y, como sabéis, bueno, pues la jornada de hoy pues va a versar sobre las tres grandes dimensiones de la sostenibilidad. La sostenibilidad ambiental, que es el elemento en el que nos hemos centrado en la mesa anterior. Ahora lo haremos con la sostenibilidad económica y luego, bueno, pues con la mesa redonda que tendremos al final de la jornada de la mañana, pues nos centraremos más en la sostenibilidad social. En primer lugar, me gustaría presentar rápidamente a las personas que me acompañan y que, bueno, pues representan un poco pues, diferentes ámbitos y diferentes enfoques dentro del sector turístico, ¿no? Tanto el público como el privado, y con, bueno, pues, sensibilidades diferentes, puesto que vamos a hablar de cuestiones, ¿no? Pues específicas de los diferentes territorios, de las diferentes organizaciones. Está conmigo Enrique Martín, presidente de Segitur, Ana Isabel Fernández Samper, directora general de Turismo de la Junta de Castilla-La Mancha, Jessica de León, que es la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Yolanda Aguilar, que es la secretaria general de Turismo de la Junta de Andalucía, e Inmaculada Benito, que es la directora de Turismo, Cultura y Deporte de la COE. Y bueno, pues al final estábamos hablando, ¿no? cuando preparábamos esta sesión, y realmente el reto que tenemos es centrar un poco el tema, ¿no? Porque cuando hablamos de sostenibilidad económica empiezan a surgir numerosos temas e incluso pues, muchas interrelaciones. De hecho, si veíamos la mesa anterior, si bien se centraba en sostenibilidad ambiental, iban surgiendo pues, algunos elementos que tenían que ver tanto con la sostenibilidad económica, con temas que íbamos a hablar ahora, como con temas que se hablarán después, ¿no? Porque al final esas tres dimensiones están muy vinculadas. Si no somos sostenibles ambientalmente, no vamos a tener el recurso sobre el que se basa la actividad turística. Si no somos sostenibles económicamente, si las empresas no obtienen un beneficio, no van a poder existir y, por lo tanto, tampoco vamos a tener esa actividad económica. Y, por último, si esa actividad económica y esa actividad turística no repercute favorablemente en el bienestar de las sociedades en las que se desarrolla la actividad, bueno, pues se va a volver también en contra de esa actividad y, por tanto, va a desaparecer. Por lo tanto, vemos que existen pues, esos vínculos, ¿no? entre todos. Luego, por otro lado, nos encontramos que sostenibilidad y digitalización, que es el otro de los puntos sobre los cuales vamos a hablar en esta mesa, están muy interrelacionados. De hecho, el propio Pacto Verde Europeo y la financiación a través de los fondos Next Generation está muy vinculada tanto a ese componente verde, a ese componente ambiental, como a ese componente digital, ¿no? Pero podríamos decir incluso pues, que el propio componente digital tiene un elemento multiplicador sobre la parte de la sostenibilidad, porque gracias a la digitalización, ¿no? Pues podemos mejorar sustancialmente la eficiencia y consumir menos recursos, gestionarlos de una manera mucho más eficiente y, por lo tanto, pues contribuir a esa dimensión, ¿no? Y cuando hablamos de sostenibilidad económica, pues por un lado, efectivamente, hablamos de rentabilidad de las empresas, ¿no? Que es donde nos vamos a centrar, pero al mismo tiempo también tiene que ser rentable económicamente para las propias administraciones que ponen en marcha las políticas públicas, ¿no? Los recursos son escasos y, bueno, pues a través de la utilización, por ejemplo, de políticas de digitalización, pues podemos conseguir consumir menos recursos públicos y, por lo tanto, dedicarlos pues, a otras políticas, a otros elementos, ¿no? Y lo que vemos que quien sobre todo tiene el problema, ¿no? A la hora de digitalizarse son las pymes. Al final pues es el eslabón un poco más débil de la cadena,
porque muchas veces le faltan esos recursos económicos o a veces la propia formación, ¿no? Y al final, bueno, pues formación y digitalización muchas veces también va muy de la mano, ¿no? Y luego, bueno, pues una última reflexión, que digitalizar porque sí, no. O sea, no se trata de digitalizar porque sí, sino que al final la digitalización tiene que tener un fin. La digitalización es un elemento para llegar a la consecución de ese objetivo de política pública, ¿no? Entonces, como ven ustedes, pues cuando hablamos de sostenibilidad económica podemos hablar de muchísimas cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues para enfocar un poco el tema, me gustaría que cada una de las personas que nos acompaña pues pudiera contarnos un poco desde el punto de vista de sus propias organizaciones cuando hablan de sostenibilidad económica, en qué piensan, ¿no? Entonces, Enrique. Pues muchas gracias por la invitación. Desde nuestro punto de vista, que estamos muy focalizados en la parte de los destinos, en la parte de la Secretaría de Estado, que se enfoca precisamente al destino, hablamos de prosperidad, calidad de vida y uso responsable de recursos. Al final, la prosperidad es un tema muy amplio, que las empresas vayan bien, que por supuesto, pero también que de ahí viene el turismo, de que la gente tenga vacaciones, que la gente tenga pensiones, tenga un sistema sanitario que nos permite vivir más tiempo y con recursos para gastar en estas cosas. Ese conjunto de insumos da calidad, da calidad de vida, y luego la variable que hemos desconocido muchas veces, que es la territorial. El turismo sucede territorialmente y se gestiona territorialmente, y gracias a los excelentes gestores públicos que tenemos de los destinos las cosas funcionan y pasamos de 5.000 a 100.000 habitantes y todo funciona, que es bastante misterioso. Y segundo, los temas medioambientales, eso tiene que ser objeto de una política. En esto influyen todos los actores, no es uno ni otro. Siempre citamos a Inma cuando habla de las redes de valor, y lo que creo que es el criterio fundamental para juntar las tres cosas es el criterio de gobernanza. El que haya alguien que lidera, normalmente son los destinos en nuestro país, el que pone de acuerdo a las empresas, vela por los intereses de los ciudadanos. Antes hemos visto en la mesa anterior algún ejemplo de los turistas, etcétera. Y finalmente el rol, ¿cómo se resume todo esto? Cuando hablamos de digitalización, es que la digitalización permite, una vez que tienes una idea y tienes una política pública, permite que se produzca una interacción en la que te informas de cuáles son las interacciones y los facilitas, porque permite y eso exige algunas reglas técnicas de las que nunca se habla o casi nunca, que son la interoperabilidad, que son las capacidades para tener una semántica en la que todos nos refiramos de la misma forma a los mismos temas, etcétera. Perfecto, muchas gracias. Isabel. Sí, bueno, pues lo has explicado muy bien, por cierto, Felipe. Yo creo que has hecho un resumen muy bueno del tema de la mesa de hoy. El concepto de sostenibilidad económica es lo que estabas comentando, es una organización que administra sus recursos de forma responsable, que eso es muy importante para generar rentabilidad a largo plazo. Y tú preguntabas, ¿la digitalización influye en la sostenibilidad económica de las empresas, de los destinos? Obviamente sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque el mundo se ha digitalizado, el ciudadano es digital. Estamos en un cambio de paradigma, en un cambio de modelos de consumo, y las empresas y los destinos que no orienten su oferta a estos nuevos modelos y a estas nuevas exigencias, a estas nuevas necesidades, pues no sobrevivirán, ¿no? Mira, en Castilla-La Mancha invertimos cerca de 50 millones de euros al año solo para que los ciudadanos adquieran competencias digitales, para reducir la brecha digital, formación en los colegios, en las empresas. Entonces, bueno, este cambio de paradigma hace pues que las empresas tengan que utilizar los mismos instrumentos para ofrecer esos servicios, y eso afecta a los modelos de consumo, que cada vez, pues la forma de planificar los viajes ha cambiado. En un clic la demanda es mucho más volátil, es mucho más cortoplacista, y también en la forma de promocionar los destinos y los recursos. Nosotros estamos invirtiendo ahora en un proyecto, gracias a los fondos MRR, a los fondos Next Generation. Es una plataforma digital, no sé si es mucho o poco dinero ya, son 2 millones de euros los que estamos invirtiendo en esta plataforma, que va a ser un gran contenedor con todos los atractivos turísticos, con toda la información de las empresas. El turista va a tener ahí todo lo que necesita para planificar su viaje, pero además le va a generar una experiencia mucho más personalizada, y esto, pues las empresas van a tener oportunidades de tener más rentabilidad. Y también estamos en un proyecto de, como decía Enrique, de generar datos, espacios de datos. Vamos a implementar una tecnología en una serie de hoteles
hoteles para tener una información de calidad, que lo ha dicho muy bien, del turista que viene, cómo se comporta, qué consume, de dónde viene, cuál es el grado de ocupación de los hoteles, cuál es su estancia media, y todo eso generar una base de datos exportable que se pueda intercambiar y que sea la semilla junto al portal también para futuros proyectos de inteligencia artificial. Y todo eso, por supuesto, pues afecta a la rentabilidad y a la sostenibilidad de las empresas. Muchas gracias. Jessica, consejera. Bueno, muy buenos días a todos. Primero, darles las gracias por acogernos en esta maravillosa ciudad. Es verdad que para Canarias, y quiero que quede muy claro porque voy a poner el contexto de una región ultraperiférica del resto de España donde la competitividad y la sostenibilidad económica nos cuesta 2.000 kilómetros más, y esto a veces no se entiende a la hora de legislar o a la hora de poner sobre el papel cualquier tipo de política que nos lleve hacia la sostenibilidad. Canarias camina de forma con paso firme hacia la neutralidad climática y la digitalización de nuestros sistemas, la reducción de esa brecha entre pequeñas y grandes empresas en Canarias la está abordando el maravilloso equipo que tenemos en la Sociedad de Promoción Promotur, que están por aquí, al cual quiero felicitar, siempre lo hago en público, por el excelente equipo que tenemos. Pero es verdad que en Canarias, cuando hablamos de sostenibilidad económica, no podemos olvidar dónde estamos, ¿no? Estamos en la región ultraperiférica, reconocido por nuestra autonomía, reconocido por la Unión Europea, y, por ejemplo, legislar para gravar los sistemas de transporte, como por ejemplo los derechos de emisión que entran en vigor el 1 de enero, significa para Canarias, según las estimaciones, 1 millón de turistas y 40.000 empleos. Por tanto, la sostenibilidad presente para preservarla de las futuras sin tener cómo amortiguar esa huella, a pesar del compromiso firme de Canarias con la neutralidad climática, con la digitalización, bueno, pues nos pone en jaque, ¿no? Hoy, por ejemplo, y no es una crítica y espero que no se entienda como tal, pero para que nos entiendan, la estrategia de Paradores se centraba precisamente en la movilidad y decía, para llegar a Paradores tenemos que tener coches eléctricos y trenes, dos opciones donde ya precisamente Canarias o Baleares, la insularidad de España, está fuera de esas oportunidades. Por tanto, la sostenibilidad económica también tiene que tener en cuenta, para que nuestras empresas sean rentables, sean competitivas, no solamente la estandarización de la norma, sino que tengamos en cuenta la diversidad de lo que es España hoy. Muchas gracias. Pues pasamos a Andalucía. Yolanda, secretaria. Pues buenos días a todos, y yo me sumo al agradecimiento a esta tierra y también a la Secretaría de Estado y a Tour España por permitirnos estos días de convivencia, de reflexión y también de aprendizaje. Bueno, la sostenibilidad económica es un crecimiento económico de destinos y empresas, en nuestro caso, ¿no? que debe ser equilibrado en el medio y largo plazo y que debe procurar el beneficio para la sociedad en la que se desarrolla, ¿no? En términos de industria turística y de Andalucía, pues esto supone retos importantísimos, porque bueno, Andalucía es una comunidad con 8 provincias donde el turismo genera 22.500 millones de impacto económico y hay 73.500 empresas que directamente viven de esta actividad. De estas empresas, el 94% tienen menos de 10 trabajadores y la mayor parte de ellas son micropymes. Hoy día yo creo que tenemos un reto, que es transformar, y que esa transformación pasa por la sostenibilidad en todo su concepto, y para transformar nuestra herramienta es la tecnología. La tecnología nos permite medir, analizar, tomar decisiones e implementar, aplicando además una inteligencia artificial que hace que seamos capaces de, o por lo menos debiéramos ser capaces de anticiparnos a los cambios. Nosotros pensamos que sin ayudas por parte de la Administración pública para que todos estos procesos se desarrollen con herramientas tecnológicas, especialmente ayudas a los destinos y a las empresas, esta transformación es imposible. Por lo que la digitalización pasa a ser una clave absoluta del éxito de nuestra futura competitividad región y competitividad país. Hoy día o somos capaces de transformar nuestra forma de hacer las cosas, o no seremos capaces de seguir siendo competitivos ni en términos de sostenibilidad, ni tampoco en términos de destino, sin más adjetivos.
Nosotros siempre que hacemos una intervención, y este es un marco privilegiado, empezamos diciendo que nuestra principal y primera obligación, deber y devoción es la de prestigiar la industria del turismo, que es la industria que tracciona de los sectores primario y secundario en este país mayoritariamente, y sin la que España no sería el país que es, ni Andalucía la región que es. Y por lo tanto, no quiero acabar esta primera intervención sin recordar que este debe ser un mensaje que todos asumamos y en el que trabajemos juntos por conseguir este objetivo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos al enfoque puramente empresarial, ¿no? Hablábamos pues que al final, si no hay rentabilidad, las empresas no pueden existir, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues Inma, nos gustaría un poco saber desde el punto de vista empresarial, cuando habláis de sostenibilidad económica, exactamente de qué hablamos. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por dar la oportunidad a COE de estar aquí y poder trasladar lo que estamos trabajando y con el enfoque que lo estamos trabajando, ¿no? La sostenibilidad económica nosotros la entendemos y si lo buscamos en el diccionario es lo que dice, que llevamos viendo estos días la definición de sostenibilidad a nivel global, como el mantenimiento del bienestar, ¿no? Mantener el bienestar o incluso hacerlo crecer, ¿no? En definitiva, de lo que estamos hablando es de que haya un equilibrio entre lo que es crecimiento económico, equidad social y protección medioambiental. Lógicamente eso con el uso de unos facilitadores que son la educación y la formación y la tecnología, ¿no? Entonces, con ese paradigma es con el que trabajamos y ahí entonces me gustaría lanzar una serie de mensajes. El primero es que en ese paradigma las empresas son parte de la solución, no son parte del problema. El segundo es que requiere una planificación financiera y requiere una planificación normativa. Y en el caso de la planificación normativa, y se ha dicho ya a lo largo de la Convención, creo que se tiene que empezar a hablar no solo de regular, sino también de gestionar y, por tanto, también a veces de desregular, o sea, que no tenemos que interpretarlo únicamente sino que las leyes derogatorias también nos pueden ayudar en algunos sentidos, más allá de que se hagan en otros. Y, por otro lado, creo que para conseguir esa equidad social hay que incorporar el valor humanístico del liderazgo, que ya está dentro, ¿no? Pero ahí sí que es verdad que el sector tiene un problema de reputación, que también se ha venido diciendo, y que, por tanto, la comunicación juega un papel importante, ¿no? Entonces, no quiero dejar de abordar ese tema y de que se nos ayude a las empresas, aunque cada una haga su propia comunicación, a global en esas redes de valor que comentaba Enrique, que es ya un término que hemos acuñado y que son las redes de valor privadas, son las que residen en COE, pues que nos ayuden para que seamos capaces de conseguir esa equidad social desde la transparencia. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que después de ver un poco el enfoque de cada uno, vamos a centrarnos un poquito pues, en algunas cuestiones un poco más específicas, ¿no? En el caso de Canarias, por ejemplo, donde el sector turístico es tan importante, el grado de digitalización de las empresas es muy elevado y luego, por otro lado, ¿qué políticas estáis llevando a cabo precisamente para fomentar esa digitalización? Y, sobre todo, ¿las propias empresas son conscientes de la importancia de esa digitalización? Sí, plenamente. Yo creo que el sector turístico en Canarias es puntero y yo creo que a niveles de España, y yo creo que Enrique aquí puede arrojarnos más luz, pero evidentemente si el proceso transformador o la digitalización ha corrido a velocidad de la luz, yo creo que el motor tractor ha sido la industria turística y Canarias creo que no se ha quedado atrás. Desde la Sociedad de Promoción, desde el Gobierno de Canarias, hemos intentado a través de Hola Islas Canarias desarrollar un marketplace que lo tenemos previsto pues abrir al resto de todas las empresas con el objetivo de embarcar en el proyecto en esa plataforma Canarias Destino a todas las pequeñas y medianas empresas que pudieran quedarse fuera de ese proceso de transformación digital. El objetivo es ayudarlas a comercializar sus experiencias y a conectarlas con otras grandes plataformas, porque sí que vemos que hay dos velocidades también a nivel empresarial. Empresas que ya captan y conectan directamente con el cliente. Canarias, Hola Islas Canarias lo hace. Tenemos 6 millones de usuarios conectados a nuestro portal único y ahora falta desembarcar a toda la pequeña y mediana empresa que, como bien apuntaba la compañera de Andalucía, las microempresas forman una parte muy importante del tejido empresarial.
Canarias, si todo va bien en este año 2023, que no tiene por qué torcerse, 16 millones de turistas y una facturación récord de 19.000 millones. Y ahí tenemos que hablar de ese concepto de equidad que antes comentaba Inma, y por eso esa plataforma Canarias Destino viene a repartir y a convertir la experiencia a través de la digitalización, y hoy, pues bueno, yo creo que Alex nos ha dado pinceladas de cómo podemos captar a ese nuevo turista. Muchas gracias. En el caso de Castilla-La Mancha, que bueno, pues es una región que se caracteriza, ¿no?, por tener una oferta también muy dispersa en el territorio, muchas empresas muy pequeñas, ¿no? ¿Qué políticas estáis llevando a cabo de digitalización y, sobre todo, encontráis muchas barreras o las empresas son bastante proclives a digitalizarse? Y, por otro lado, ¿cómo lo hacéis también a la hora de aplicar la digitalización, ¿no?, en vuestra política de promoción? Sí, bueno, Castilla-La Mancha son 80.000 kilómetros cuadrados, cabe Bélgica, Holanda y Luxemburgo, pero tenemos el 5% de la población de esos 3 países, ¿no? Tenemos una dispersión territorial muy grande, 5 municipios solo con más de 50.000 habitantes, y de los 919 la mayoría tienen menos de 1.000. O sea, imagínate, con empresas, un tejido empresarial más limitado, pero sin embargo con muchísimos y abundantes atractivos turísticos. Y las empresas, bueno, pues no tenemos grandes cadenas hoteleras, son empresas normalmente familiares, las empresas de servicios unipersonales, y somos conscientes de que las empresas necesitan que les ayudemos a invertir en digitalización para seguir creciendo, porque es un gran desafío la transformación digital de las empresas en las grandes y en las pequeñas y sobre todo en las zonas más rurales, pero sobre todo es una gran oportunidad para las empresas, más que es un reto, pero es una gran oportunidad, ¿no? Y tenemos programas muy potentes. La oportunidad que nos ha dado los fondos, el MRR, ¿no?, el Pacto para la Recuperación y Transformación, nos ha permitido invertir, estamos invirtiendo más de 100 millones de euros en todo el territorio, en 17 proyectos que están llegando, bueno, pues a muchísimos municipios en esa transición verde, en la transición digital, en la eficiencia energética y en la mejora de la competitividad. Y también con un plan muy potente de ayuda a las empresas para su digitalización. Tenemos un programa que es Soy Digital Castilla-La Mancha, que se complementa con un campus digital Castilla-La Mancha, porque es muy importante implementar soluciones tecnológicas en las empresas desde un enfoque muy multidisciplinar, asesoramiento, acompañamiento, acompañarles en que mejoren sus canales de comercialización, que apliquen soluciones tecnológicas que les haga pues, tener más rentabilidad, ser más eficaces, comercialicen a través de toda la tecnología online, pero también la formación es fundamental, y estamos formando a miles de directivos, a miles de empleados de empresas todos los años en competencias digitales. Y también un proyecto muy bonito es una pasarela de empleabilidad para esos jóvenes talentos que están muy capacitados en competencias digitales, acercarles a las empresas. Creemos que también eso es muy importante, incorporar talento digital a nuestras empresas para mejorar su competitividad, en definitiva. Muchísimas gracias. Inma, en el caso de la COE, que estáis constantemente en contacto con todo tipo de empresas, ¿no?, ¿cuáles pensáis que son los principales retos a los que se enfrentan a la hora de digitalizarse? Y, sobre todo, muchas veces el problema viene por una falta de recursos cuando existen esos problemas, sobre todo en las pequeñas, por una falta de concienciación, por una falta de sensibilidad por parte de los empresarios, que muchas veces pues ya solamente con la que es la gestión de la propia empresa pues ya se ven desbordados, ¿no? Porque bueno, pues a veces las estructuras son mínimas, ¿no? ¿Qué sensación tenéis vosotros? ¿Por dónde...? Bueno, en primer lugar, el sector turístico, ya se ha dicho, está constituido por muchísimas pymes, y esto, lógicamente, yo diría que es el primer freno, no únicamente para esto, sino también para otras cosas. No porque las empresas no estén concienciadas, que lo están, y venimos viendo durante toda la convención numerosos ejemplos de empresas de diferentes tamaños, de todo lo que están haciendo, que es mucho más de lo que se cuenta, sino porque es verdad que la accesibilidad a los recursos es más limitada, ¿no? Tanto en temas de accesibilidad a recursos financieros, como, por otro lado, también creo que se ha de evolucionar bastante en lo que se habla de lo que siempre hablamos, esa tan manida expresión, que es la colaboración público-privada,
que, bueno, Enrique lo sabe y algunos de la mesa seguro que también, que yo siempre hablo de que tiene que convertirse en privada pública, que la inteligencia está en las empresas y que se tiene que combinar con la inteligencia que acumula la administración para realmente ser capaz de desarrollar, ¿no? Hay que pasar al cohacer y ahí es muy importante ayudarles. Y ahí vuelvo a lo que decía anteriormente de la planificación. El problema es que no tenemos una planificación adecuada para poder acompañar a determinadas empresas. Entonces, por resumir, creo que hay un tema básico de segmentación del tamaño y de la capacidad de las empresas. Por otro lado, evidentemente, hay un tema de gestión de talento que no es únicamente en nuestro sector, sino también en otros muchos, de accesibilidad a ese talento con capacidades tecnológicas, si las queremos llamar así, que es complejo. Y por último, creo que hay que hacer una evolución también en las inercias de trabajo que tenemos para pasar al cohacer. Muchísimas gracias. Pues en ese sentido, precisamente para poder planificar adecuadamente y para poder saber qué decisiones tomar, es necesario contar con la información adecuada, ¿no? Y Segitur acaba de lanzar el inicio, ¿no?, de la realización de un estudio sobre el grado, para conocer, ¿no?, el grado de digitalización de las empresas turísticas, de las pymes, donde, bueno, pues en principio esperéis contar pues con información de más de 2.500 empresas y que eso os permita, ¿no?, pues tener un poco una foto de cómo está, ¿no? ¿Qué es lo que esperáis de este estudio? ¿Qué resultados? Lo que has dicho, ¿no? Es la segunda ocasión en la que hacemos este estudio y es tener conocimiento y consolidar el conocimiento que habíamos adquirido en la primera edición de cuál es el grado de digitalización. La relevancia del estudio, y así esto es el 99% de las empresas son pequeñas, el 67% y el 72% respectivamente de los ingresos y de las personas que trabajan en el turismo trabajan en ellas, tenemos que saber qué pasa ahí. La primera idea es que hay dos palabras, transformación y digital. La transformación es indelegable. Yo tengo que definir mi modelo de negocio, lo que me hace tener éxito como restaurante, como hotel, como bar. Eso es una cuestión. Y la segunda es la digitalización, es en qué partes de mi cadena de valor es relevante meter estas. Hemos dividido en el estudio, por sintetizar, en tres áreas. La primera, las áreas de marketing. Normalmente uno de los errores del sector es que ha entendido que la digitalización es solo subirse al modelo de negocio de otros, meterse en el canal de distribución y no tocarte a ti por dentro. Bueno, pues esa parte de marketing. Segunda parte, el mirar dentro de tus procesos ya concretos que puedes mejorarle. Y la tercera, que es doble, que son las personas, tanto tus clientes con un marketing un poquito más avanzado como los trabajadores que están allí, que no suelen ser atendidos. ¿Qué esperamos con esto? Pues traducir a mandatos operativos el conocimiento, porque a veces esto está más que hiperdiagnosticado, es clusterizar por problemas y ver cómo se puede evolucionar y por qué tendrían que evolucionar y dar las razones para que eso suceda de un estadio a otro, los distintos tipos de empresas y en los distintos tipos de situaciones. Perfecto, muchas gracias. Pues al final, sostenibilidad económica también tiene que estar muy vinculada con el concepto de innovación. La innovación, precisamente, lo que permite muchas veces es mejorar esos procesos, a veces a través de la digitalización, a veces no necesariamente a través de la digitalización, pero sí de otros elementos y, por tanto, pues generar esas eficiencias que contribuyan a una mayor rentabilidad, ¿no? En este sentido, pues Andalucía está desarrollando muchas iniciativas, ¿no? Nos encontramos con el Andalucía Lab en el ámbito turístico, pues Andalucía Alberga el TIS, que es uno de los foros, ¿no?, de innovación de referencia, pero también, bueno, pues está intentando pues, que zonas como Almería, ¿no?, pues se convierta en un foco de desarrollo de economía azul y entre otros sectores de la economía azul, pues el del turismo. ¿Qué iniciativas está desarrollando Andalucía y por qué para Andalucía es tan importante el desarrollo de la innovación aplicada al turismo? Pero sobre todo luego hay un tema, que es que muchas veces las propias políticas de innovación no dependen de los departamentos de los que depende la actividad turística. ¿Cómo se lleva a cabo esa coordinación y cuáles son los principales retos para conseguir esa coordinación? Bueno, yo creo que los retos son de todos y son enormes. Intentamos tener dos luces, la larga y la corta, al mismo tiempo, que eso también es complejo. Nosotros tenemos claro que la transformación solo puede empezar por nosotros mismos. No podemos ayudar a transformar la industria o los destinos si la propia administración no transforma sus recursos y también su forma de pensar. Y esto es complicado, como bien sabemos todos.
Una vez superado este primer paso, también creemos que no habrá sostenibilidad futura sin una correcta ordenación del territorio a largo plazo y sin los recursos adecuados de infraestructuras y servicios para que nuestro turismo se pueda desarrollar en sostenibilidad. Y esto es una cuestión mayor, una cuestión de Estado que a todos nos compete y por la que deberíamos también trabajar. Aterrizando, nosotros sí que, siguiendo a Inma, hemos establecido un sistema de cogobernanza, no es un sistema arreglado, es un sistema ejecutivo donde mensualmente nos vemos con la industria a través de sus asociaciones empresariales a nivel territorial y trimestralmente a nivel provincial. Y vamos tomando en cuenta sus necesidades, viendo cuáles son las peculiaridades de cada territorio e intentando entre todos construir una mejor ordenación de la oferta. Hoy día el marketing es hiperpersonalizado y los nuevos canales de promoción, bueno, tengo aquí un dato que a mí me parece ilustrativo. Nostat dice que en 2023 que un 40% de todos los viajeros que utilicen una tecnología para planear su viaje va a acudir a sugerencias automatizadas basadas en datos. Y Booking dice que un 73% de los viajeros busca experiencias fuera de su zona de confort. Es decir, hemos de ser capaces de llegar a ellos de esta manera. Para eso, Andalucía, ¿qué está haciendo? Pues hay 93 millones de personas que son generación Z en Europa, más de 10 millones en España. Pues una de las cosas que estamos haciendo es dirigir una estrategia hacia ellos. Hemos hecho acuerdos de patrocinio con la principal empresa de videojuegos del mundo, que es Riot, para el LOL, el League of Legends y el Valorant. Y somos el primer destino del mundo que está en colaboración en este tipo de circuitos de campeonatos europeos y mundiales de videojuegos. Hemos hecho acuerdos con Amazon para todos sus canales, para distribución en destinos de larga distancia, para Switch, para Prime. Estamos utilizando la vía de los eventos, los patrocinios de eventos, para conseguir llegar a nuevos targets específicos personalizados. Estamos implementando acuerdos con las Big Tech que nos permitan mejorar posicionamientos que ayuden a la industria, pues por ejemplo en LinkedIn o en Huawei. Y también estamos trabajando en este tipo de generaciones con una nueva forma de comunicarnos con ellos. Por ejemplo, con Serialify estamos proponiendo series, estamos trabajando microespacios en TikTok, formas de llegar a los nuevos prescriptores de la industria. Además de esto, pues estamos en una renovación intensa de todo lo que es nuestras herramientas tecnológicas y también del concepto del Andalucía Lab, que está evolucionando hacia un hub de innovación de Andalucía donde exista un marketplace en el que todo el ecosistema de empresas proveedoras, industria y destinos se puedan relacionar en torno a la mejora tecnológica y a la digitalización. Y en paralelo, intentando utilizar los recursos que Europa nos proporciona para facilitar a esas micropymes y pymes la posibilidad de hacer estas inversiones que no solamente son en tecnología, también en formación y en talento. Bueno, esos son, yo creo, los principales focos en los que estamos trabajando, no los únicos, y bueno, hay que medir resultados, todavía no están medidos. Muchas gracias. Bueno, pues ya nos queda poquito tiempo para esta mesa y me gustaría hacer una última ronda de intervenciones en la que os pediría un poco, en 2 frases, cuál pensáis que es el gran reto ahora al futuro y en el que tenemos que trabajar entre todos pues en los próximos años, ¿no? En el ámbito tanto de la digitalización como de la consecución de la sostenibilidad social. Enrique. Pues yo creo que son 2. El primero, lo ha dicho Yolanda, es reivindicar este sector. Tenemos una fama que no se corresponde con la aportación que suponemos para la economía del país y eso es lo primero que reivindicar. Segundo lugar, pues salirnos de las fantasmagorías, de la jerga californiana. La digitalización no viene, la digitalización la hacemos nosotros con nuestros actos y como es con nuestros actos la podemos conducir y por tanto antes de pagar la factura, de poner en marcha un modelo, tenemos que contribuir a definirlo. Dejar de hablar de datos, los datos no son nada, son una construcción social, no indican por sí mismos nada y hay que pensar en clave de qué problemas públicos queremos resolver y qué modelos de datos necesitamos para interrogar esos problemas y resolverlos y dotarnos de la
la inteligencia artificial, por ejemplo, sin semántica no es nada, sino que hay un conjunto de tareas que tenemos que abordar, creo, ¿no? Muchas gracias. Ana Isabel. Sí, bueno, el cambio de paradigma que se está produciendo se está haciendo a un ritmo vertiginoso, pero es verdad que es incipiente porque la transformación digital y todo lo que nos depara la tecnología, bueno, pues estamos comenzando a ver ya proyectos que parecían muy lejanos y ya son una realidad hoy en día, como la inteligencia artificial. Entonces tenemos que apostar mucho los destinos y las empresas por no quedarnos atrás y hacerlo siempre garantizando la sostenibilidad en todas sus vertientes, como bien decías, la social, la medioambiental y la económica. Y yo creo que también un reto importante, y creo que lo estamos consiguiendo y se está consiguiendo también a través de la transformación y la digitalización y la promoción a través de todos los canales digitales, es la diversificación, porque tradicionalmente en España o en Castilla-La Mancha hemos vendido los productos más top, los que más se vendían, pues acumulaban el porcentaje más alto, ¿no?, de estancias o ventas, ¿no?, el sol y playa, las grandes ciudades. Y yo creo que la promoción, la digitalización, el estar conectado y poder difundir otros valores patrimoniales, otros espacios en nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra historia, ¿no?, permite, bueno, vender mucho menos de cada producto, pero muchos productos, ¿no? Entonces yo creo que eso es el potencial que tenemos en este país. Por lo menos en Castilla-La Mancha tenemos claro que tenemos que diversificar, que generar riqueza en todo el territorio, y tenemos bueno, pues mucha diversidad y territorios muy diferenciados que hay que potenciar a través de la digitalización. Muchas gracias. Consejera. Pues yo creo que la primera reto que tenemos en España es que el turismo sea política de Estado. Que seamos capaces de entender que es un sector que afecta a la vivienda, a la movilidad, a la convivencia, al entorno, a la protección del patrimonio, al derecho del consumidor. Y cuando entendamos que es una actividad transversal que afecta a todo, la política que genera el Estado, las comunidades, los ayuntamientos, los cabildos, los consell, entonces yo creo que podremos empezar a vehicular y poner en valor la formación, la captación de talento y una verdadera política transformadora en el marco social completo de la actividad. Muchas gracias. Yolanda, secretaria. Yo me reitero en la necesidad de trabajar en el largo plazo el territorio si queremos que sea sostenible. En términos de sostenibilidad no hay otra opción. Y en términos de digitalización, ser capaces de que nuestros destinos y nuestras empresas puedan afrontar este reto de forma anticipada con nuestra ayuda, imprescindible para ellos, ¿no? Eso, y de forma cohesionada también. Yo creo que esos son los dos retos que pondría sobre la mesa. Muchas gracias. Pues, Inma. Bueno, ser el último tiene que ya casi se ha dicho todo. No puedo estar más de acuerdo en que el primer punto es colocar al sector donde le corresponde en las políticas públicas y, por supuesto, trabajar muchísimo la reputación. Y ahí hago una llamada a los 500 asistentes de esta convención que empiecen a contar todo lo que han escuchado en términos de fortalezas del sector y no en términos de debilidades. Segundo, está claro que quedan algunos problemas por resolverse. Hay que apoyar más a la red de valor de empresas que tenemos para que puedan conseguir el utilizar la tecnología y el capacitar el talento para que sean facilitadores de esa mejora de la competitividad. Y el tercero, que ya lo he dicho, pero lo reitero porque creo que es muy importante, que es esa modernización y llegar a la excelencia en la colaboración privada-pública, que creo que todavía nos falta camino. Pues muchísimas gracias. Pues terminamos aquí esta mesa. Yo creo que nos hemos quedado cortos, que la digitalización es un tema que daría para más de una convención porque tiene muchas derivadas, pero bueno, por lo menos hemos tenido algunas pequeñas pinceladas sobre muchos temas sobre los que tenemos que reflexionar. Quería daros las gracias de nuevo pues, por haber dado vuestro punto de vista y bueno, pues esperamos que haya sido útil para todos y continuamos con la siguiente mesa. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias.